Génesis número 6. Ya terminamos capítulo 1, hermanos, pero no hemos terminado la semana. Falta los primeros 3 versículos de capítulo 2. Realmente pusieron el quiebre de capítulo mal, porque debiera haber estado después de 2:3, ¿verdad? Porque ahí termina la semana. 1:31 dice, vio Dios, ese es el día 6, ¿verdad? El día 6, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día 6. Capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7 la obra que hizo. Y reposó el día 7 de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7 y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a hablar de este día 7 hoy, hermano. Lo que hemos aprendido hasta aquí es que Dios ha estado estableciendo su reino cósmico. La tierra está santificada. ¿Qué significa santificada? Cada cosa separada en su lugar para su propio uso. La tierra está santificada, porque eso es lo que significa santificar. Y para esto Dios ha creado sus socios, Adán y Eva, con sus hijos que iban a nacer, sus socios, para mantener y adelantar el reino de Dios en la tierra. A fin de que sus socios y Dios colaboraran en este proyecto, Dios establece pacto. Y hemos hablado de lo que significa, o por lo menos algunas de las cosas que significa un pacto divino. Significa 3 cosas. ¿Alguien se acuerda? Primero, es una relación íntima, no es una relación cualquiera. El pacto con Adán y Eva, así como el pacto de Dios con nosotros en Cristo ahora, es una relación estrecha, una relación íntima. Es una relación exclusiva, porque ya andaba otro en el mundo. ¿Quién ya andaba? Satanás. Pero la relación con Dios tenía que ser exclusiva. Y en tercer lugar, la relación de pacto es una relación formal, es solemne. ¿Y qué símbolo en el huerto enfatizaba lo solemne que era esa relación? ¿Qué símbolo? El árbol de la ciencia del bien y mal. Adán podía comer de todo menos ese árbol, porque la relación estaba bajo el mando de Dios, no simplemente la voluntad del hombre desbordada de lo que él quisiera hacer. Ahora, Dios le da a Adán y Eva el matrimonio para ayudarnos a comprender nuestra relación con Dios. Hemos dicho muchas veces, la relación matrimonial simboliza, ¿verdad?, la relación entre Dios y su pueblo. Es una relación íntima, una relación exclusiva y una relación formal solemnizada. La mística matrimonial trasciende las 2 personas. Y el Nuevo Testamento lo dice cabalmente. Cristo y la iglesia. Dice Pablo cuando está hablando del matrimonio, dice así como Cristo y la iglesia, pero estoy hablando del matrimonio. No, estoy hablando de Cristo y la iglesia y no se puede separar los conceptos. En la creación, Dios había desplegado su poder, su sabiduría, su bondad y su justicia. Ahora sus atributos serían exaltados y glorificados por sus socios. Dice que los cielos
cuentan la gloria de Dios y el firmamento su anuncio. En otros casos dice los árboles aplaudirán y las bestias del campo glorifican a Dios, pero ellos no saben lo que hacen. Lo hacen, pero no tienen conciencia. El ser humano sí, sabemos lo que hacemos. Y Dios sería glorificado voluntariamente por los socios que Él crea. Y el pacto con Adán y Eva tiene el propósito de asegurar la gloria de Dios en el establecimiento de su reino en esta tierra. Los dos mandatos, ya vimos dos mandatos. ¿Cuáles son los dos mandatos que Dios ya le había dado a Adán y Eva? Primero, mandato social, fructificad y multiplicaos, tengan hijos, pueblo, gente. El mandato social, tribus, naciones, países iban a nacer. Ese es el mandato social. Segundo mandato cultural. Sojuzgue y señoreen. Desarrolle las capacidades tecnológicas de la creación. Los dos mandatos son seguidos por el mandato de hoy, el día de reposo, y vamos a llamar este mandato el mandato de comunión, porque por algo fue creado el día de reposo y no fue para que Dios descansara porque estaba cansado. Y eso lo vamos a ver. Ahora bien, hablemos de la creación del día de reposo. Imagínese un mundo en que Dios no hubiera creado el séptimo día de reposo. Imagínese, 7 días trabaje y otros 7 días trabaje y 7 días más trabaje sin ningún día de reposo. Qué curioso, qué lástima cuando hay cristianos que viven como si no existiera el día de reposo. Porque tenemos el versículo que leímos. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Por qué tenemos este récord tan específico? ¿Y por qué? Hágase la pregunta, ¿por qué más tarde forma parte de los 10 mandamientos cuando Dios redime a Israel? Vamos a hablar de esto. Adán tenía mucho trabajo. El día 6 ya había nombrado los animales, ya se había casado con Eva, ya había recibido sus órdenes, fructifiquen, ¿verdad? Ya tenía mucho trabajo después del día 6, tenía que empezar a fructificar. Vamos, Eva, hay trabajo que hacer, hay hijos que producir, señoré, sojuzguen, hay mucho trabajo que hacer. Y Adán termina el día pensando, todo este planeta nosotros tenemos que llenar. Bueno, no solo ellos, ¿verdad? Todo este planeta nosotros tenemos que sojuzgar para Dios y desarrollar y qué montón de trabajo. Y se acuesta Adán y Eva el día 6 y se levanta al día siguiente listos a trabajar. ¿Y qué les dice Dios? Pare. Nunca se le había ocurrido que el primer día, después de ser creado, el primer día completo, es reposo. Con tanto que hacer, con un mundo que desarrollar. Y Dios dice, Adán, no se vaya corriendo, quédese ahí, tranquilo. Nunca se le había ocurrido, hermano. Qué curioso que el primer día completo de su vida, Adán debía reposar. Y no solo repose, sino dice Dios, estoy apartando este día. Porque cuando dice santificó el día de reposo, lo aparta. Es diferente a los demás días. No es otro día cualquiera. No es simplemente un día en que el patrón no pida que pueda no presentarme en el trabajo. Es un día apartado por Dios.
Lo primero que el día de reposo enseñaba era que los esfuerzos de Adán tenían que estar bajo la voluntad de Dios. 6 días trabajarás y reposarás un día. Con solo esa orden quiere decir que el trabajo de Adán era bajo la voluntad de Dios. Y el día de reposo obligaba a Adán a meditar. ¿Para quién estoy trabajando? ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer después del día de reposo? Segundo, no sé si pueden hacer algo aquí. En segundo lugar, el día de reposo le enseñaba a Adán y Eva que su obra era no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. ¿Y por qué Adán estaba haciendo sus trabajos? Digamos que el tiempo hubiera corrido, caminado, y Adán ya estaba construyendo rascacielos, porque Adán era súper inteligente. Sin la caída habría progresado la tecnología rapidísimo. Y Adán acaba de terminar un rascacielos más grande que el de Dubái. ¿Y para quién lo hacía? ¿Qué dijeron los que edificaban la torre de Babel? ¿Para qué lo hicieron? Para renombre suyo. Y Dios quería que Adán nunca fuera tentado ni cayera en esa tentación. Y cada 7, ¿verdad? Un ciclo de cada semana reposaba para recordar que dependía de Dios, necesitaba a Dios, era hecho de Dios y todo lo que hacía era hecho para Dios. El día de reposo era un sello sobre su semana de trabajo. Y en tercer lugar, el día de reposo remachaba que los esfuerzos de Adán debían salir de un corazón totalmente entregado a Dios. Recuerde que el enemigo ya estaba en el mundo. Lamentablemente cayeron fácilmente ante la primera tentación. Pero Adán y Eva iban a estar presentados con enemigos de Dios. Y el día de reposo apartado por Dios remachaba de que su corazón debía ser lo que Romanos 12:1 dice, cuando Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso lo hacía cada día de reposo de manera formal, de manera especial. Presentaba su cuerpo en sacrificio vivo. Así que este día, hermanos, era un día de celebrar el pacto con Dios. Dios había sido fiel en darles vida. Dios había sido fiel en darles éxito. Lo que Adán iba a hacer sin pecado, ¿verdad? Recordemos que era dado en un mundo sin pecado. Dios iba a darles éxito, iba a darles hijos perfectos, sin ningún pecado. Por otro lado, Adán y Eva se gozaban desarrollando sus dones para el Señor, desarrollando el mundo para la gloria de Dios. El día de reposo, en ese día, el Creador y sus socios se reunían para gozarse juntos. Ese es el mandato de comunión, hermanos. Y este mandato de comunión aseguraba que los otros 2 mandatos, el mandato social, familia y pueblo, ¿verdad? Gente. El mandato social y el mandato cultural. Este mandato de comunión aseguraba que esos 2 mandatos no se volvieran seculares, sino que se mantuvieran religiosas siempre. Ese es el gran problema. Y es el problema de muchos cristianos. Pensamos,
lunes a sábado, pues hay que trabajar, no tiene mucho que ver con Dios. Domingo voy a la iglesia fielmente y dividimos la iglesia. Entonces, de lunes a viernes, pues trato de no ser malo, no asesinar y mentir y robar, pero no estoy pensando en que mi vida edifica un reino espiritual. No está, ese es el gran problema de los cristianos hoy. Dividimos la iglesia, culto, tal vez una noche entre semana o domingo fin de semana y el resto de la semana tengo que vivir, tengo que comer y dividimos. El día de reposo aseguraba de que eso jamás pasara. No permitía que Adán divorciara el mandato social, su hogar, el mandato cultural, su trabajo, del mandato de comunión, porque llegaba el día de reposo a presentarse con todo lo que había hecho esa semana a su Creador. Al reposar todos el día de reposo, Adán sin duda llevaría la familia entera a la presencia de Dios. Me gusta especular un poquito. No me gusta especular. Ustedes saben que yo soy anti-especulativo. No me gusta que predicadores inventen cosas de la Biblia que no está. Pero me permiten especular hoy. Me permiten. Tal vez pensando en el Edén, ¿verdad? Era verano en el Medio Oriente. Y ya Adán y Eva tenían familia, ya se habían extendido, ya sobrepoblaron el Edén y más bien se salieron del Edén y tenían que hacer sus ciudades. Pero posiblemente el huerto del Edén tal vez permanecía como el lugar de reunión el día de reposo. Me gusta pensar en eso, porque era un huerto. Y sin duda alguien habría sido, tal vez Adán mismo, mientras sus hijos iban a hacer otras cosas, yo me quedo atendiendo el huerto. Entonces el día de reposo, viendo los dos árboles de la vida y de la ciencia del bien y mal, como las columnas del templo, ¿verdad? Me gusta pensar, dos columnas, el canopy de sombra y el pueblo de Dios reunidos en un huerto. Bueno, la Biblia no lo dice, así que no tienen que creer nada de lo que acabo de decir. Pero el día del reposo, hermanos, se reuniría Adán con su familia. Y es impensable pensar que algún hijo de Adán dijera el día del reposo, no quiero ir. Eso es impensable. Porque todos habrían tenido corazones como el de Adán, presto para adorar al Señor. Más bien lo que más anhelaba Adán con su esposa y sus hijos, lo que más anhelaba era el día de reposo y el privilegio de presentarse ante su Dios. Yo quiero ver algunos salmos, no los busque, se los voy a leer. Pero estas actitudes, hermanos, de estos salmos fácilmente pudieran haber sido las actitudes de Adán y Eva y ese pueblo precaída. 84, nada más apunte si gusta los salmos que encajan de lo que Adán y Eva podrían haber dicho el día de reposo. Salmo 84 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esa es una actitud de un redimido. Levítico 23 nos dice lo que hacían el pueblo de Dios el día de reposo. Levítico 23:3 dice, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa
convocación, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Desde temprano, hermanos, el día de reposo era santa convocación. Era día de reunirse. Salmo 92 fue escrito específicamente para el día de reposo, lo dice. Para el día de reposo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Esto es lo que leímos hoy para el llamado. En el decacordio, el salterio, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Y habla del Mesías porque ahora está hablando en un mundo caído en el pecado. Y dice el Mesías, me fortalezas más fuerte que el búfalo. ¿Y cuál es el propósito de Cristo, que es de quien habla este salmo, hermano? ¿Cuál es el propósito? Es volvernos a tener el derecho a estar en la casa, en el Edén, en la presencia de Dios. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, porque fuimos expulsados de la presencia de Dios. Y este salmo escrito para el día de reposo, hermanos, celebra el privilegio una vez más de lo que ahora el Mesías nos da, de volver a ser plantados. Es terminología del Edén, cedros, plantados, el justo florecerá, es el Edén. Hemos vuelto al jardín de Dios en Cristo Jesús. Un canto digno de Adán y Eva sería Salmo 104. Salmo 104 pudiera haber sido cantado por Adán y Eva. Bendice alma mía Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no serás nunca removida. Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Sea la gloria de Jehová para siempre. Y alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra, tiembla, toca los montes, humean. A Jehová cantaré en mi vida, y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Hermanos, estos salmos perfectamente pueden haber sido más adelante, ¿verdad? Salmos desarrollados para el canto a Dios el día de reposo. El día de reposo, resumiendo esta parte, consagraba la familia, consagraba el trabajo del hombre. Así que la pregunta hoy es, ya que caímos, ahora que pecamos, la pregunta es, ¿ocupamos menos o más este día? Si Adán lo ocupaba sin ser pecador, hermano, ¿cuánto más usted y yo ocupamos lo que significa este día? Entonces vamos a hablar del por qué Dios reposó. Chicos, porque Dios reposó. Estaba cansado Dios, había hecho unas montañas. Imagínense la energía necesaria para hacer una sola montaña. Y el mundo está lleno de montañas. Y el mar, escarbar toda. Ni hemos llegado al fondo del abismo del mar, hermano. Y escarbar todo eso, chicos. Dios estaba exhausto, estaba cansado al final de la creación, ¿sí o no? Nadie me contesta. No sabe la respuesta. ¿Cómo hizo Dios todo? ¿Con qué? Con solo decir la palabra. Sea la luz. Divídanse la tierra del agua. Se movían. Con solo hablar. Todos, chicos, escuchen muy bien.
Dios no estaba cansado para nada. Dios simplemente hablaba y la creación se hacía. Entonces, ¿por qué Dios reposa? Yo los voy a guiar por un proceso en la Biblia donde se nos presenta qué es este reposo de Dios. Porque en la Biblia el reposo puede ser descansar por cansancio, pero cuando es un rey, no reposa el rey por cansado, él reposa porque se entroniza, reposa en su trono porque está gobernando. Y escuche, nada más vamos un poco en orden. En Salmo 24, versículos 1 y 2, habla de Dios como creador. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre sus ríos. Muy bien. Y al final del Salmo dice, alzaos vuestras puertas, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará, ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Mire que la Biblia relaciona Dios creador con ser rey. Salmo 29, versículos 3, 4 y 10. Dice, 3 y 4, voz de Jehová sobre las aguas. Mire que nos recuerda del Génesis. Voz de Jehová, truena el Dios de gloria. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Aquí está el Creador creando con voz. Y bajamos a versículo 10, ¿qué dice? Jehová preside en el diluvio, se sienta Jehová como rey para siempre. Aquí está el Dios creador, con solo su voz poderosa. ¿Y qué hace? Se sienta. ¿Se sienta dónde? Se sienta en su trono. Reposa el día séptimo. Este salmo simplemente está siguiendo la secuencia de la creación y el día del reposo cuando el rey se sienta. Salmo 132. Salmo 132, versículos 7 y 8. Salmo 132, 7 y 8 dice, entraremos en tu tabernáculo. ¿Y qué es este tabernáculo, hermanos? ¿Qué representa el tabernáculo? Nos postraremos ante el estrado de tus pies. ¿Quién está en el tabernáculo? El rey. ¿Sobre qué está sentado el rey? Su trono. Y tiene su estrado. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. ¿Ve qué curioso, hermano? Jehová está sentado en su trono y el salmista pide que se levante al lugar de su reposo, que es el templo de Dios. Aquí tenemos los conceptos: Dios creador, Dios es rey, Dios se sienta, su trono es su presencia. Isaías 66:1, muy claro. El cielo, dice Dios, está reclamando a los israelitas que pensaban que su templo era el único lugar donde Dios habitaba. Jehová dice así: el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Fíjese que el reposo es su trono. Ustedes no me pueden edificar lugar de reposo porque no pueden hacer mi trono. Mi trono no está en el cielo, dice Dios. Hermanos, es importante recordar que el día de reposo fue creado no para Dios. Dios no necesita que los hombres le hagamos nada para que Él esté sentado en su trono. El día de reposo fue creado para el hombre. Porque Dios nos está invitando a entrar al lugar de su reposo, al lugar, al trono, a la sala real de Dios,
donde Él tiene su trono. ¿Qué fue lo que pasó en los siguientes capítulos de Génesis? Génesis 3, entró el pecado. ¿Y qué pasa cuando Adán y Eva pecan, hermanos? ¿Qué pasa con su relación con Dios, con el Edén, con el trono de Dios? Fuera, fuera. Pierden derecho al día de reposo. ¿Y cuál sería la maldición sobre el hombre, hermanos? Ya no tiene derecho a la bendición. 6 días trabajarás y un día reposarás conmigo. La maldición es 7 días trabajarás. Al final morirás e irás al infierno. ¿Y cómo es posible que hay cristianos que prefieren la maldición de Dios? 7 días trabajaré porque me da la gana. Sepa lo que está escogiendo, la maldición de Dios sobre el pecado. Fue todo perdido. Obviamente esto da para mucho, hermanos, pero lo voy a cortar porque no tenemos todo el mes. Fue todo perdido, gracias a Dios, que Dios tuvo misericordia y compasión de nuestra condición. Y a pesar de expulsar a Adán y Eva, los expulsa con una promesa de que la simiente de la mujer un día nos salvaría. Y promete al Mesías. Y vino Jesucristo. Y oiga usted, hermano, oiga usted, relacionado todo lo que hemos hablado, oiga usted lo que encontramos en el libro de Hebreos. En Jesucristo. No porque a alguien se le atreviera entrar a la fuerza al día de reposo en el Edén. ¿Qué puso Dios en la puerta del Edén? Un ángel con una espada de fuego. Nadie aquí se me va a venir a la fuerza. Aquí nadie va a entrar en mi reposo a mi lugar de trono porque usted quiere a la brava. Olvídese de eso. Hasta que Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, colgara de una cruz en el Calvario, derramada la ira de Dios sobre él por su pecado, por el mío, hasta que Jesucristo terminara su trabajo, encontramos Hebreos 4, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga de semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y cómo entramos en este reposo? Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 16, ¿dónde encontramos este reposo? Vea, escuche esto, hermano. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono. Al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Ya el trono de Dios no es ira. Ya el trono de Dios no es una espada de fuego, hermano. En Jesucristo, el trono, la sala al trono de Dios está abierta una vez más. Oiga, qué cosa más increíble. Y es una tristeza, a mí me da tristeza que la misma carta de Hebreos tenga que añadir capítulo 10, versículo 25. No dejando de reunirse porque como algunos tienen por costumbre. Qué tristeza. ¿Cómo? Un privilegio que Dios nos está dando en Cristo de volver a acercarnos el día de reposo y Dios nos tenga que decir, que ordenar, no se olviden de venir. Este es un privilegio, hermano.
Es imposible abrazar a Cristo y no querer adorar a Dios con su familia. Yo sé que estamos en una pandemia y que hay unos factores y no estamos hablando de eso. Pero es imposible abrazar a Cristo y no querer adorar a Dios con familia el día de reposo, santificando el mandato cultural, el mandato social, mi familia, santificando el mandato cultural, mi trabajo. Es imposible entender lo que Cristo ha hecho por mí. Ambas cosas, mi familia, mi trabajo, son consumados el día de reposo cuando me presente con el pueblo de Dios ante el trono de Dios el día de reposo. Querido cristiano, por favor entienda lo que representa el día de reposo. Querido cristiano, agradezca a Dios en Cristo que nos devuelve el privilegio de buscar y entrar a su trono. Querido cristiano, pidamos perdón por menospreciar algo tan grande, algo tan importante para el cristiano. Esta señal de su amor para con nosotros, lo hemos pateado, lo hemos pisoteado, lo hemos escupido, lo hemos violado. Santifiquemos el día del reposo, nunca diciendo ni pensando que sea una carga. Santifiquemos este día como el inmenso privilegio que es en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, perdona a tu pueblo desobediente que tantas veces pisotea este privilegio tan increíble, tan impensable que tú nos devolvieras en Cristo, de entrar a tu trono. Los chicos, los niños, los bebés, invitados a subirse en tus regazos como Jesús recogió a los bebés. Y los grandes pudiendo sentarnos a tu lado. Oh Dios, perdónanos, porque hemos sido malos y malagradecidos contigo, Dios. Sobre todo decimos gracias. Gracias, Cristo, porque nos abres de nuevo el camino a tu presencia, a la presencia del Padre, al trono del Padre. Y permite, Padre, que de ahora en adelante esta congregación, nunca, ninguno de los que somos miembros, oh Dios, seamos tan malagradecidos, tan flojos, tan perezosos, que no nos interese, no nos inquiete venir a presentarnos obedientemente, voluntariamente, con gratitud en el corazón, con maravilla en nuestro corazón, Señor. Solo podemos decir gracias, Dios. Muchas gracias. Amén y amén.